Jóvenes, buen día. En esta oportunidad voy a explicarles cómo vamos a hallar el área de la superficie de la cuenca del río Piura en un mapa. Hay dos métodos. Empezaremos con el primero, el método de las tiras rectangulares. Muy bien, para ello voy a identificar la cuenca del río Piura. Como ven ustedes, en la parte izquierda tenemos una leyenda en la cual tenemos diferentes colores, ¿no?, que representan a una determinada cuenca en el departamento de Piura. Me interesa a mí justamente la cuenca Piura, que viene a estar de color verde claro. Entonces lo que voy a hacer es remarcar y resaltar, ¿no?, toda esta cuenca del río Piura, como pueden visualizar ustedes aquí, ¿no? Y en la parte izquierda inferior vemos ahí que tenemos una escala, ¿no? Tenemos ahí una escala gráfica y también numérica. Nos vamos a ayudar de la escala gráfica, ¿sí? Entonces para ello puedo ver aquí mi escala gráfica, ¿no? 10 kilómetros, 20 kilómetros, hasta 80 kilómetros. Yo me voy a ayudar justamente con 10 kilómetros. ¿No? Y entonces lo que voy a hacer, jóvenes, es medir justamente estos 10 kilómetros a cuánto equivale, ¿no?, en centímetros. Entonces justamente acá tengo la regla y puedo ver que más o menos es 0,7 centímetros, o un poquito antes yo voy a considerar 0,65 centímetros. Y voy a trabajar con esta equivalencia, ¿no? 0,65 centímetros, ¿no?, del mapa equivalen a 10 kilómetros de la realidad. Muy bien. Y lo que voy a hacer a continuación es, en mi mapa, trazar líneas paralelas, ¿no? La distancia entre línea y línea es de 0,65 centímetros. Bien, voy completando así todo el mapa, ¿no? Y ahora lo que voy a hacer es dibujar justamente estas tiras rectangulares o rectángulos en todo caso, ¿no? Cuidando lo siguiente, el ancho del rectángulo, la mitad del ancho del rectángulo debe coincidir con la línea del mapa. Entonces, con esa condición voy completando, ¿no?, todos los rectángulos que pueda trazar justamente en el mapa, para luego enumerarlos. En total tengo 16 tiras rectangulares. Y entonces lo que voy a hacer ahora es justamente colocar una tira a continuación de otra, ¿no? Y lo que voy a hacer es medir la longitud de su largo, ¿no? Por ejemplo, la primera tira rectangular tiene una longitud de 1,3 centímetros, la segunda tiene de 3,5 centímetros y así sucesivamente. De modo que al colocar las tiras rectangulares una a continuación de otra, se forma solamente una tira rectangular grande, ¿no?, cuyo ancho ya lo conocemos, está aquí, es de 0,65 centímetros y largo en total me ha salido 75,30 centímetros. Muy bien, ahora vayamos con su equivalente en la realidad. Sabemos que 0,65 centímetros en la realidad equivalen a 10 kilómetros. Y con esta equivalencia me voy a ayudar para hallar 75,30 centímetros. ¿A cuánto equivaldrá? Bien, mediante una regla de 3 simple he obtenido 1158,46 kilómetros. Bien, de modo que ahora sí voy a hallar el área de la superficie, dado que es un rectángulo largo por ancho, ¿no? Entonces multiplico 1158,4 kilómetros por 10 kilómetros y eso me está saliendo 11.584 kilómetros. Esa vendría a ser el área de la superficie total de la cuenca del río Piura, que haciéndole una comparación con lo que es oficial, ¿no?, definitivamente hay una diferencia, por lo cual tengo un margen de error. Bien, entonces nos vamos al siguiente método. El siguiente método es el método de la cuadrícula. Muy bien, entonces lo que voy a hacer es, del mismo modo como el caso anterior, lo que voy a hacer es trazar líneas paralelas. Recuerden, la distancia entre línea y línea viene a ser 0,65 centímetros, ¿no? Pero también voy a trazar líneas paralelas verticales. También la distancia entre línea y línea es de 0,65 centímetros. De modo que, como ven ustedes, está formándose esta cuadrícula,
¿no? Y entonces lo que voy a hacer ahora justamente es en la parte periférica voy a colocar unos puntitos rojos y ustedes se preguntarán por qué, ¿no? Se trata de que estoy haciendo de pronto una selección, ¿no? De considerar aquellos cuadraditos cuya zona, del mapa esté más del 50%. ¿Qué me refiero, no? Por ejemplo, aquí en este cuadradito yo puedo visualizar que la zona verde, ¿no?, ocupa más del 50% del cuadradito, entonces lo estoy considerando. Significa que lo voy a tomar en cuenta para poder hallar el área total de la superficie. Entonces, una vez que hice eso, voy a empezar a enumerar todos los cuadraditos que yo voy a considerar para poder hallar el área de la superficie. Y en total yo he podido contar 119 cuadraditos. Y entonces lo que voy a hacer es hallar el área, ahora sí, el área de la superficie, ¿no? Recuerden que cada cuadradito tenía por lado 0,65 centímetros, ¿no? Esto es en la hoja, en el papel, ahora lo vamos a llevar a la realidad, ¿no? Esos 0,65 centímetros equivalen a 10 kilómetros de la realidad. Entonces, la superficie de un cuadradito equivaldría a multiplicar 10 kilómetros por 10 kilómetros. Y eso me sale 100 kilómetros cuadrados. Pero este sería el área de un cuadradito. Recordemos que yo conté 119, entonces lo multiplicamos por 100 kilómetros cuadrados. Y esto me va a salir 11.900 kilómetros cuadrados. Y esta cantidad representa, jóvenes, el área total de la superficie. Si hacemos una comparación con la realidad, ¿no?, que les comentaba que en la realidad es 12.216 kilómetros cuadrados, definitivamente hay una diferencia, ¿no? Hay un margen de error, pero es menor en cuanto al otro método que utilicé. Entonces, en mi caso, ¿no?, realizando este procedimiento, puedo ver que el método de la cuadrícula me ha ayudado a poder hallar el área de la superficie, ¿no?, dado que me aproximo un poco más justamente a la medida oficial. Bien, jóvenes, gracias, hasta otra oportunidad.